Buenas tardes, chicos. Vamos a ver una explicación sobre el costo de oportunidad debido a que hubieron varios errores en el último trabajo práctico. Entonces vamos a ver un poquito cómo se resolvía cuando yo les daba la tabla y después les preguntaba cuánto es el costo de oportunidad de pasar de un punto a otro punto. Para ello vamos a empezar viendo qué era el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello a lo que uno renuncia para obtener una cosa a cambio. Entonces, yo continuamente estoy decidiendo desde que me levanto hasta que me acuesto. Lo mismo pasa en la economía cuando una persona tiene dinero para invertir y dice, ¿a qué me dedico? ¿A hacer alcohol en gel o a hacer curitas? Y depende del momento en que esté el tema de la inversión, el tema de los recursos limitados y la ganancia que pueda obtener por lo que vaya a hacer, es lo que va a decidir. Nosotros hacemos lo mismo. En la mañana nos despertamos temprano y decimos, me quedo un rato más en la cama, o me levanto y me pongo a hacer las tareas del pre. Y cualquiera sea la decisión que tome, va a tener beneficios y va a tener consecuencias, costos. Por más que no queramos, siempre va a existir ese costo por lo que dejamos de hacer, por lo que renunciamos. Entonces, veamos. Un ejemplo. Yo tengo 500 pesos y elijo, ¿qué hago? O voy al cine o voy a bailar. Y bueno, si elijo ir al cine, voy a tener un costo. El costo es lo que hubiera hecho o lo que me sale o lo que hubiera disfrutado al ir a bailar. Porque el costo es a lo que uno renuncia, a lo que hace el sacrificio. Entonces, cuando yo pregunto el costo de oportunidad, si hay dos productos, papa y zanahoria, yo le pregunto el costo de la papa, ustedes tienen que mirar la zanahoria, que es lo que, como eligieron la papa, ¿qué dejaron de ganar o cuál es el costo que dejaron de tener por la zanahoria? Entonces, si yo voy al cine o a bailar, digo, elijo ir al cine, el costo es lo que no hago, a lo que renuncio. Primer concepto a tener en cuenta para los ejercicios. Yo siempre me pregunto, para analizar el costo de oportunidad, como es una toma de decisiones, ¿qué me conviene? Y bueno, siempre voy a tener dos o más alternativas y voy eligiendo, analizando de a dos en dos. Acá voy a suponer que tengo dos alternativas, el producto A o el producto B. El producto A tiene un costo de producirlo de 110 pesos, entre lo que le pago a los empleados para trabajar, para producir, y entre lo que compro de materia prima. Por otro lado, lo voy a vender a 200, o sea, voy a tener una ganancia de 90 pesos. Si elijo la alternativa B, que es la otra alternativa que tengo, digo, el costo total de producción de este bien B es de 100 pesos, entre lo que le pago a los empleados y lo que compro de material para elaborar el producto. Si lo vendo a 150, voy a ganar 50 pesos. Miremos esto en una tabla para poder verlo y comparar. Entonces tengo en una columna A y en la otra B, para ir mirando. Por un lado tengo las ventas primero. El primer producto, el A, lo vendo a 200, dije, el costo era 110, es decir, 40 de materia prima, o sea, los elementos, los materiales que necesito para producir, y 70 lo que le pago a los empleados. En total, 110. Como lo vendí a 200, que es lo que está en azul, veo que tengo una ganancia de 90 pesos. Mientras que si elijo la otra alternativa, tengo un costo, lo que me cuesta producirlo son 100 pesos. ¿Cómo se forman? Es lo que está en rojo. 60 pesos de los materiales, la materia prima que necesito para producir ese bien B,
y por otro lado lo que le pago a los empleados, que es 40 pesos. En total, 100 pesos. Si el ingreso por las ventas que hago, que es lo que está en azul, es 150, 150 menos 100, gano 50. En principio, veo que me conviene la alternativa A, desde el punto de vista de la ganancia, porque se analizan también otras cosas, los gustos y demás. Pero en cuanto a la ganancia, me conviene la alternativa A. Pero veamos ahora en un análisis nada más que de costos, sin venderlo, de costos de dos productos y analizar cómo se representa en la curva. Para empezar, veamos que la curva que nosotros vamos a representar en los ejes cartesianos se llama curva de frontera de posibilidades de la producción. ¿Por qué? Porque esa línea o esa curva que yo estoy representando son las múltiples, las muchas posibilidades que yo tengo para producir. Según la combinación que yo haga, cada puntito en esa línea, en esa curva, me está mostrando una combinación diferente. Entonces, la suma de todas las combinaciones es lo que se llama curva de frontera de posibilidades de la producción. Teniendo en cuenta que los recursos que son limitados, o sea, los factores de la producción. Mano de obra, o sea, lo que le pago a los empleados, el capital, que se refiere no solo a la plata que yo tengo, sino también las maquinarias, y lo que extraigo de la naturaleza, que es la materia prima que necesito para elaborar o producir algo. Sabemos que todos los recursos son limitados. Por eso yo tengo que elegir, porque no me alcanza para todo. Vamos a suponer en este caso que estamos analizando el costo de oportunidad de o sembrar soja o sembrar maíz. Soja versus maíz. Además, vamos a suponer que nuestro recurso limitado, por lo que tengo que elegir, es que nada más tengo 100 personas para trabajar. No miren acá que he puesto 50 porque me equivoqué. 100 personas para trabajar. Ese es el recurso que voy a analizar, que es un recurso limitado. Y por otro lado, las otras cosas, que era la materia prima de la que hablábamos, vamos a suponer que es indistinto, porque me es lo mismo para maíz o soja, no lo vamos a tener en cuenta en este análisis. Solo vamos a tener en cuenta que son dos productos, soja y maíz, y por otro lado vamos a tener en cuenta que nuestro límite o nuestro recurso limitado es el personal, las personas que trabajan y que son 100 personas. Veamos. Como decíamos, entonces tenemos 100 personas y vamos a elegir entre dos alternativas, soja o maíz. Para representar, lo primero que tengo que hacer, como está el dibujo acá, son los ejes cartesianos, igual que hacen en matemática. Tenemos el eje de las X horizontal y el eje de las Y vertical. Yo he puesto en el eje horizontal maíz y en el vertical soja. Pero podría haberlo puesto al revés, o sea, ustedes pueden elegir como quieran. Es indistinto, siempre van a ser dos productos o dos servicios, dos bienes o dos servicios, y ustedes van a elegir en el eje de la X o en el eje de la Y como quieran. Yo voy a corregirlo en función a lo que ustedes hagan. Y por otro lado, la escala, esto 1, 2, 3, 4, que ustedes en matemática tienen que ser iguales, ustedes tienen que ver que la escala de las X, todas, si hacen 0, 1, 2, 3, 4, todas tienen que medir lo mismo y es de 1 en 1. Pero pueden hacer el eje de las X de 1 en 1 y el eje de las Y, o sea, el vertical, en este caso el de la soja, lo pueden hacer de 2 en 2, de 5 en 5. Eso depende de los números de la tabla. Entonces,
eligen cualquier eje para cualquier producto y los dos ejes, el de las X y el de las Y, los dos pueden estar diferentes, uno de ir de uno en uno y el otro de dos o de tres en tres. Cuando nosotros analizamos para empezar a representarlo, si analizamos que las 100 personas van a estar trabajando para sembrar maíz, es lógico que voy a tener todo de maíz en mi campo y nada de soja. ¿Por qué? Y porque tengo todas las personas trabajando para el maíz. Entonces va a ser el punto A en mi gráfico. Miro la tabla en el punto A, dice 0 de soja, 10 de maíz. Y en el gráfico está el punto sobre el eje de las X. Esa sería una posibilidad. Pero yo puedo elegir muchísimas posibilidades siempre y cuando ocupe nada más que las 100 personas, porque no tengo más. En este caso, otra combinación que yo les puse, y siempre yo les voy a dar los datos, la tablita se las voy a dar yo, donde dice opciones soja y maíz. ¿Sí? Salvo la última columna, lo otro se lo doy yo. Ustedes tienen que marcar esa columna. En este caso, el punto B me dice que voy a tener 7 toneladas de maíz, entonces me fijo en el eje de la X, me pongo en el punto 7, abajo en el horizontal, y voy subiendo hasta que encuentro el 3 del eje de la Y, y ahí voy a marcar el punto B. Otro de los puntos es el punto C, que me dice que voy a hacer 4 de maíz. Entonces, en el eje de las X me voy hasta el 4 y empiezo a subir hasta que encuentro el 6, que es la combinación que yo les di en la tabla, y tengo el punto C. Y el punto D, que me dice que voy a tener 0 de maíz, y voy a ir subiendo entonces por el eje de la Y hasta llegar a las 10 toneladas de soja. ¿Qué me está representando? Y las distintas opciones que puedo tener. Si yo elijo hacer todo soja, porque tengo 100 personas trabajando en la soja, en mi campo no voy a sembrar maíz, porque no tengo más personas que 100, y las 100 elegí tenerlas para la soja. O al revés, puedo elegir las 100 para el maíz y no voy a tener nada de soja. O voy a dividir esas 100 personas y voy a poner a trabajar un poco para soja y un poco para maíz. Entonces van a ser las combinaciones. Cuando yo uno en el gráfico todos los puntos, me da una curva o una línea. Normalmente en los libros aparece una curva perfecta o una recta perfecta, pero en la realidad van a tener líneas que no son exactas. A propósito, yo les hice esta acá en el dibujo, que no es una recta perfecta. Van uniendo los puntos. Lo importante es que unan los puntos. Les puede quedar más vertical, les puede quedar zigzagueando. En la realidad nunca queda una curva perfecta o una recta como aparece en los libros. Nosotros lo hacemos así para explicarlo más fácil, nada más. Entonces, no importa cómo quede esa recta, la cosa es que vayan uniendo los distintos puntos. Y a dos alumnos les puede quedar diferente. ¿Por qué? Y porque uno usó 2 cuadritos por cada número y en la otra usó 1 y otro alumno lo usó diferente. Entonces, no se hagan problemas. Lo importante es que cada uno tenga bien marcados los puntos. Los una, y esa es la curva que se denomina curva de frontera de posibilidades. La azul, nada más, solo lo que ven ahí en azul es la curva de frontera de posibilidades. Lo que está pintado adentro en amarillo ya lo vamos a ver más adelante. Solo la línea me representa las posibilidades. Ahora bien, el ejercicio que yo les había dado era, una vez que representaban con la tablita, decir cuál era el costo de posibilidades, de oportunidad de pasar de un punto a otro. ¿Cómo lo resuelvo? Se puede hacer con el gráfico o con la tabla.
me parece que es más fácil para ustedes con la tabla. Entonces miro la tabla, miren acá la tabla que dice opciones, soja, maíz. Yo siempre para establecer el costo de oportunidad, lo que miro es la columna que va descendiendo, en este caso la del maíz, 10, 7, 4, 0. Miro siempre la que va descendiendo para establecer el costo de oportunidad, porque es lo que dejo de hacer, o sea, lo que renuncio, que era el concepto de costo de oportunidad. Entonces, si a mí me pide cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B, repito, miro cuánto dejé de producir, a qué renuncié, y si hacía 10 de maíz y ahora hago 7 en el punto B, 7 toneladas siembro de maíz, ¿a qué renuncié? 10 menos 7. Acá se los puse en rojo. 10 menos 7, 3. El costo de oportunidad es que renuncié a 3 toneladas de maíz. Si la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto B al punto C? Miro otra vez la de maíz que va descendiendo y veo punto B y C. Me posiciono en los dos y los resto. 7 menos 4, 3. Otra vez me dio que renuncia a 3 toneladas nuevamente. Es una coincidencia, no me tiene que dar siempre 3. Me puede dar diferente. En este caso me dio el mismo número. Y finalmente me dice cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D. Y el costo de oportunidad para poder producir 10 toneladas de soja, que es donde quiero llegar, digo, si es del C al D, me pongo en la que va descendiendo y digo 4 menos 0, 4. 4 menos 0 es 4. Entonces estoy renunciando a 4 toneladas de maíz para poder hacer o sembrar las 10 toneladas de soja. Siempre que me diga que paso del punto C al D. Puedo pasar del A al D, del A al C. Es de acuerdo a cómo yo les escriba la consigna. Miremos un ejemplo acá abajo en la parte celeste. Dice, si me piden el costo de oportunidad de pasar del punto B al D para poder sembrar 10 toneladas de soja, ¿cuál es el costo de oportunidad? Bueno, B y D. Yo vengo a donde va descendiendo, que es en el maíz, y me pongo, miro nada más que el B y el D. Y resto, 7 menos 0, B menos D, 7 menos 0, es 7. Entonces, el costo de oportunidad a lo que renuncio para hacer o para sembrar 10 toneladas de soja son 7 toneladas de maíz. Esto se los recalco porque había un ejercicio que decía pasar también del B al D y decían 11 menos 0 y ponían 0 tonelada. Entonces no hay costo de oportunidad. Si ustedes me responden, son 0, es 0 el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que no renuncié a nada, si el 0 es nada. Era indistinto entonces, y no era así. Tenían que renunciar. Entonces, por favor, para hacer este tipo de ejercicio, que se los voy a dar de nuevo, ustedes miran desde dónde yo los mando hasta dónde, miran la columna que va descendiendo y restan el número mayor menos el número menor. Y ahí les va a dar a qué renuncia. Espero que ahora haya quedado más claro y que les sirva para el trabajito práctico que les voy a mandar. Pero avancemos un poquito más con algo nuevo, que es lo que también van a ver. ¿Qué me muestra entonces la curva? O sea, la línea azul, no lo amarillo de adentro, solo la línea azul. ¿Qué es lo que me está mostrando? Y que yo tengo que dejar, que yo tengo que renunciar. Entonces eso me está diciendo
que existe una escasez. Si yo tengo que dejar de hacer algo para hacer otra cosa, es que tengo una escasez de recursos. Entonces, la línea me muestra la escasez. Si no hubiera escasez, no hubiera línea, porque puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, me muestra la escasez. Al mostrarme la escasez y que yo tengo que elegir, me está mostrando que existe un costo de oportunidad. Una renuncia a algo para hacer más de otra cosa. Y finalmente, si miro toda la curva, digo, esta es la producción potencial. Es decir, es lo máximo que puedo hacer para las distintas combinaciones con los recursos que tengo. Es decir, si yo tenía 100 personas y elijo hacer en el punto A sembrar 10 toneladas de maíz, no voy a poder sembrar nada de soja. Si por el contrario elijo las 100 personas que trabajan solo en la soja, voy a estar en el punto D, o sea, voy a tener una producción de 10 toneladas de soja y nada de maíz. Y si quiero tener o sembrar de las dos, tengo que ir viendo cuánto quiero de cada una. Eso es la producción potencial. Y me lo marca nada más que la línea. Solo cuando estoy en la línea me está diciendo que estoy en la producción potencial. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Entonces, la línea azul, solo la línea azul, me muestra que existe una escasez, que por lo tanto yo tengo que elegir que hay un costo de oportunidad, y si la miro, me alejo un poco y la miro en general, digo, son todas las posibilidades o combinaciones para sembrar en mi ejemplo. Por lo tanto, es la producción potencial que yo puedo llegar a tener hoy con los 100 empleados. Entonces, ahora sí, que hemos dicho que la línea azul es muy importante, porque en la línea azul, no en lo amarillo, me marca las distintas combinaciones, ahora ya estoy, o puedo decir, qué es la eficiencia. La eficiencia es cuando, o se produce cuando, no se puede producir o elaborar o sembrar más de una semilla o de un producto sin reducir otro. O sea, es lo máximo que puedo producir teniendo en cuenta los recursos limitados. En mi ejemplo, las 100 personas. Mientras no tenga más de 100 personas, yo voy a tener que elegir estas combinaciones, A, B, C, D, u otra que esté en la línea azul. Entonces, la línea azul se puede decir que cualquiera de las combinaciones, de las muchísimas, no solo estas 4, de las muchísimas combinaciones que hay entre el A y el D, todos los puntitos que se pueden dar, por ejemplo, 10 y 0, pero por ejemplo podría estar en el 9 de maíz y en el 1 de soja, podría estar en el 8,5 de maíz y así sucesivamente, todos los puntitos que están sobre la línea azul son o me marcan la eficiencia. ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es la eficiencia? Lo máximo que puedo producir teniendo en cuenta los recursos escasos, limitados. Bien, ahora que ya sé que si estoy en la línea azul, digo, estoy trabajando en forma eficiente. ¿Qué es trabajar en forma eficiente? Imagínense ustedes que tienen 1 hora para estudiar y están estudiando durante toda la hora. Pero, ¿qué pasa si tienen 1 hora para estudiar y media hora están jugando a la Play? No son eficientes, son ineficientes. Sería estar en la parte amarilla. Entonces, ¿qué puede suceder en mi producción, en mi empresa, cuando estoy trabajando, cuando estoy sembrando o cualquiera sea la actividad que esté haciendo?
se pueden dar distintas situaciones. Puede ser que yo sea eficiente, que es el caso anterior, que es cuando estoy en la línea azul. Si estoy adentro de la línea azul, mientras esté adentro de la línea azul, o sea, en lo que está pintado en amarillo, digo, soy ineficiente. ¿Qué significa? Que yo podría producir más o sembrar más y no lo estoy haciendo. Miremos. Yo les marqué el punto E, por ejemplo. Si yo miro, estoy plantando, fíjense, váyanse hasta la línea del eje de las X y me cae en el número 2. Entonces yo digo, en el punto E estoy plantando 1,5 toneladas de maíz y 1 tonelada de soja. Pregunto, ¿puedo plantar más de maíz y más de soja? Sí, hasta que llegue a la línea azul. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desperdiciando personas. Es como que están trabajando 20 personas y las otras 80 están sentadas charlando, tomando mate, tomando sol o jugando a la pelota. Eso significa el punto E. Ser ineficiente significa que no estoy usando todos los recursos que tengo. Yo tenía 100 personas y no están las 100 personas trabajando. Lo mismo sucede, les puse otro ejemplo, el punto F. Y todo lo que está en amarillo, todo lo que está de la línea azul hacia adentro, son puntos ineficientes. Entonces, ¿qué significa ser ineficiente? Es cuando yo podría producir más de los dos bienes, o sembrar, en mi ejemplo, más de los dos bienes, o de las dos semillas, soja y maíz. Eso significa ser ineficiente, que no estoy usando todos los recursos. La línea azul, vuelvo a decir, es una zona eficiente, no puedo hacer más sin dejar de hacer el otro bien. No puedo sembrar más de maíz sin dejar de sembrar soja. O no puedo sembrar más soja sin dejar de sembrar. ¿Por qué? Porque estoy en la línea azul. Estoy ocupando las 100 personas que tengo para trabajar. Mientras que en la parte amarilla están trabajando menos de los 100. Entonces, si pongo más personas, van a producir más y voy a llegar a la línea azul. Y miremos el otro caso. ¿Qué pasa en los ejemplos que yo le puse en las estrellitas G que le puse y H? Se denominan inalcanzables. No podría, porque para estar en el punto G necesitaría más de 100 personas, igual que para el punto H. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo decir? Que si estoy sobre la línea que yo representé en base a la tabla, soy una persona eficiente. ¿Qué significa? Usar al máximo los recursos. Si estoy adentro de la línea, soy ineficiente. Podría producir más de los dos bienes. Y si estoy afuera de la línea azul, todo lo que es blanco, como el G y el H, es inalcanzable. Ahora me pregunto, como verán acá se ha cortado un poquitito, ya les voy a mandar el Power de última, porque hice un Power y lo estoy filmando a ver si lo entienden. Ahora me pregunto, ¿nunca voy a poder llegar a producir lo que está ahí en el marcado en el punto G y en el punto H? Y la respuesta va a ser, hoy no. ¿Por qué? Porque tengo 100 personas. Pero podría ser que en el futuro exista un crecimiento económico, entonces esta línea azul se me va a correr. ¿Por qué? Porque voy a tener más plata, porque voy a poder contratar más empleados, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver ahora. Entonces, basándonos en el mismo ejemplo, decimos, ¿qué sería un crecimiento económico? ¿Cuáles son los ejemplos? El primero es cuando puedo aumentar más
de la producción de uno de los bienes, en este caso en el primer ejemplo les puse, fíjense, la línea roja, sería la nueva, lo que creció. Por una mejora, yo ahora puedo producir más de soja y seguir produciendo lo mismo. Sigo produciendo la misma cantidad de maíz, pero puedo crecer, puedo aumentar en soja. O podría ser al revés, el segundo caso, que aumento en maíz y no disminuyo en soja, sino que sigo produciendo lo mismo en soja. Y el mejor de los casos sería cuando se traslada la línea azul. La línea azul significaba ser eficiente, era lo máximo que podía producir, la producción potencial. Bueno, ahora, debido a circunstancias que ahora vamos a ver, hubo un crecimiento económico y me permitió aumentar mi siembra de maíz y de soja. Entonces, en conclusión, ¿qué es el crecimiento económico? Es o se da cuando yo puedo aumentar la producción de ambos bienes o servicios o uno de ellos sin disminuir el otro. Ese sería el concepto o cuando se da el crecimiento económico. ¿Y por qué se podría dar de un momento para otro y esa primer línea azul transformarse ahora en cualquiera de las rojas de las tres situaciones? ¿Qué es lo que puede pasar que para un futuro me cambien estas líneas? Y lo que puede pasar es que mejore la técnica de producción. A partir de ahora aparezca una nueva forma de producir, apareció una nueva máquina, o encontré, le di vuelta y encontré una nueva forma de sembrar más en la misma cantidad de terreno que tengo. O que una persona al final pueda sembrar más cantidad que lo que hacía antes, por una nueva técnica que aparece. Otro sería porque de pronto tengo más capital y puedo contratar más personas. Ya no tengo 100, sino que puedo tener más personas trabajando. O que tenga más maquinarias, más terreno, más plata. Si contamos con más capital, cuando hablo de capital no solo hablo de plata, hablo de maquinarias, de terreno, etc. Y la otra es que se descubran nuevos recursos naturales, que hasta ahora no estuvieran. Entonces, estos 4 puntos son las distintas posibilidades, o es lo que me va a provocar lo que había visto en el crecimiento económico, que lo había visto representado. ¿Por qué la línea azul se transformó en roja? ¿Por qué puedo producir más soja y lo mismo de maíz? Y porque con la misma cantidad de personas, con las 100 personas que tenía, ahora apareció una nueva técnica de sembrar más rápido o más juntas las semillas y voy a aprovechar más el terreno. O al revés, que la técnica haya aparecido para el maíz, no para la soja. O que haya aparecido una nueva forma de producir para todo. O, por ejemplo, hoy estamos en una situación económica determinada, en una crisis total. Hay, o sea, un parate económico prácticamente absoluto. Entonces, a partir de que salgamos de la cuarentena, estamos en una línea azul hoy, que es bien bajita. Cuando salgamos de la cuarentena y todos empecemos otra vez la actividad normal, va a haber un mayor crecimiento. ¿Por qué? Y porque hay más manos de obra para todo. Entonces, esta línea azul es la que se va a trasladar y ahora la nueva curva de frontera de posibilidades es la roja. Una vez que se produzca el crecimiento, ahora la eficiencia se va a dar en la roja, ya no en la azul. Bien, les voy a mandar entonces un trabajito para que representen y uno para que lo hagan
con otras situaciones con número y demás, a ver si se les hace más fácil. Espero que lo vean y que les haya sido de utilidad. Y lean, nos quedamos en casa. Chicos, por favor, cuidémonos.